Gracias, Jorman. Muy bien, antes de activarnos, me encontraron revisando afiches para el programa de hoy. Eso es porque para el trabajo que vamos a hacer en este programa, me pareció importante estar informada con algunos ejemplos, que ya les mostraré después. La pregunta que hemos estado respondiendo en esta experiencia de aprendizaje es: ¿qué podríamos proponer las y los adolescentes para fomentar un trato igualitario entre todas y todos? Y para dar la respuesta, nos propusimos elaborar un afiche que contenga una acción concreta que fomente un trato igualitario entre todas y todos. La semana pasada leímos y reflexionamos sobre dos cosas muy importantes. Primero, acerca de historias de mujeres que superaron estereotipos y otras barreras sociales para lograr sus sueños. Y segundo, sobre los estereotipos y las barreras que las mujeres afrontan en la sociedad y la importancia de erradicar estas situaciones de inequidad. El día de hoy vamos a planificar y textualizar nuestra versión preliminar del afiche, donde pondremos una acción concreta para fomentar un trato igualitario entre todas y todos. Y en el siguiente programa revisaremos y elaboraremos la versión final de nuestro afiche para difundirlo. Antes de empezar, recuerden siempre lavarse las manos, tener lápiz y papel en la mano, un espacio de trabajo ordenado y también estar a una distancia saludable de nuestros televisores, en una habitación bien iluminada. Eso último es bastante importante, Yanira. Deberíamos estar como mínimo a un par de metros de nuestros televisores. ¿Cómo está? No me percaté de que ya estaba aquí. Estoy muy bien, Yanira. Gracias por preguntar. Veo que estabas presentando un resumen a las chicas y chicos en sus casas de lo que hemos hecho hasta ahora. Justamente iba a mencionar que el último reto que tuvieron que cumplir fue el pensar en una acción concreta para fomentar el trato igualitario y de no violencia entre las y los adolescentes. Claro, y supongo que les fue bien a todas y todos en sus casas con eso, ¿no? De hecho, recibimos unas cuantas respuestas de parte de las chicas y los chicos. ¿Les gustaría oírlas? Eso sería fantástico, Yanira. Hola, buenas tardes. Lo que yo propongo es que en el colegio se creen juegos donde participen el varón y la mujer, ya sea en el fútbol, básquetbol, entre otros. También que participen en el hogar, varón y mujer, tanto en la limpieza como entre otros. O en algún lugar público, pero siempre el varón y la mujer, sin distinción de sexo. Gracias, eso fue todo. Adiós. Proponemos designar las responsabilidades para el cuidado y la ambientación del aula sin distinción de género. También fomentar un diálogo permanente con los estudiantes para analizar críticamente las letras de algunas canciones que consideran a la mujer como un objeto. Y por último, dentro del consejo escolar debe haber un regidor cuya función sea específicamente promover la equidad de género. Excelentes ideas, chicas y chicos. Me alegra que hayan logrado cumplir el reto y que esto promueva una reflexión personal con un impacto familiar y social. Así es, profesora. A mí me encantaron las ideas que plantearon. La mejor parte es que, como todas son cosas que uno puede hacer desde su casa, son posibles de cumplir y con un gran impacto, incluso en este contexto de emergencia sanitaria en el que aún debemos cuidarnos. Eso será muy útil para nuestros afiches. Efectivamente, Yanira. Recordemos que el propósito de nuestro programa de hoy es planificar y textualizar nuestro afiche. Así que empecemos con la planificación. ¿Te parece? De acuerdo, profesora. Estaba revisando un par de ejemplos antes de empezar el programa. Tenía un par de dudas de cómo eran, así que me puse a revisar algunos que recordaba haber visto antes. Pero me gustaría que me ayudara con eso. Magnífica idea, Yanira. Y qué bueno que para poder empezar hayas buscado ejemplos que te ayuden a elaborar este producto. Es ese esfuerzo y la dedicación que le pongas a las cosas las que finalmente hacen que cumplas tus objetivos. Antes de ayudarte con esto, me gustaría recordarles a todas y a todos los criterios de evaluación del producto que vamos a elaborar. Esto nos ayudará a comprender por qué los afiches que has estado revisando funcionan. Bien, vamos a verlos entonces. Está bien. Vamos con el primer criterio. El afiche responde a la situación comunicativa considerando el propósito, destinatario, tipo de texto y formato. El segundo,
Organizo las ideas de mi afiche con cohesión y coherencia y con vocabulario variado. El tercer criterio. El contenido de mi afiche incluye una propuesta para que las y los adolescentes fomenten un trato igualitario entre todas y todos. El cuarto. Utilizo adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales al escribir mis ideas. El quinto criterio. Utilizo recursos paratextuales como los colores, las imágenes, los tamaños y los tipos de letras. Finalmente, nuestro último criterio. Reviso y evalúo de manera permanente si el contenido, la organización y los recursos empleados responden a la situación comunicativa. Bueno, profesora, ahora que vimos los criterios que debemos tener en cuenta al elaborar nuestro afiche y que nos acompañarán todo este proceso, ¿podemos revisar los afiches que traje? En efecto, Yanira, ¿qué observamos en tus afiches? Bien, en el primer afiche hay una familia jugando un juego de mesa y el mensaje es recomendar la permanencia en casa junto con la familia durante este contexto de pandemia. Y la idea sería hacer eso divirtiéndose juntos. Bastante interesante, Yanira. ¿De qué trata el otro afiche? Es un enfermero colocando una inyección a un adulto mayor y el mensaje es que debemos tomar precauciones para cuidar nuestra salud vacunándonos contra la influenza y el neumococo, sobre todo cuando las temperaturas descienden. Bien, Yanira. Ahora que ya sabemos de qué tratan los dos afiches, podemos ver los elementos comunes que tienen y a partir de ello sus partes. ¿Está bien? Sí, profesora. Veamos. Creo que ambos afiches se parecen mucho. Estructuralmente hablando, sí, Yanira. ¿Qué cosas tienen en común? Para empezar, ambos tienen imágenes. Si bien son situaciones distintas, uno tiene una familia jugando y el otro a una persona aplicando una inyección. La imagen es un elemento principal en el afiche. Es grande y notoria. Resume el mensaje. También veo que los dos afiches tienen mensajes textuales. El primero habla de una de las actividades que podemos hacer para pasar tiempo en casa. Y el otro dice que debemos aumentar las precauciones ante el cambio climático y las temperaturas bajas. Muy cierto. ¿Qué mensajes? Me parece que se llaman eslóganes. Correcto. Un eslogan es una frase llamativa que busca decir la idea principal del afiche. ¿Has visto otro elemento que tienen en común ambos afiches? Ambos tienen bastante color en las imágenes y las palabras. Y esas palabras tienen formas y tamaños distintos. Estos son los elementos paratextuales que vimos en el criterio de evaluación. También se menciona al autor del afiche al final. Así es. Uno fue hecho por el Ministerio de Salud y el otro por el Ministerio de Educación. Sí, profesora, pero también estoy viendo algunas diferencias entre ambos afiches. ¿Qué has encontrado? El primer afiche incluye un texto a manera de título y en el otro se escribieron datos informativos donde se menciona qué personas deberían vacunarse. Buen trabajo, Yanira. En algunos casos se hace un título o encabezado. Eso es lo que ves en el primero. Y esos datos informativos que mencionas sirven para añadir una información complementaria a nuestros afiches. Entonces, como acabamos de ver, hay algunos elementos que siempre están presentes y otros que pueden incluirse, dependiendo de la intención que tengamos. Todo esto que acabamos de ver son las características que nos permiten identificar la composición del afiche, Yanira. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo podrían diseñar la estructura de sus afiches. La distribución dependerá de varios aspectos: la cantidad de texto que se quiere incluir, el tamaño del eslogan o la imagen, el propósito comunicativo. Por ejemplo, en la primera estructura observamos cómo sería un afiche con un título en el encabezado, imágenes o viñetas en distintas posiciones, datos informativos y un emisor. En el segundo diseño, el afiche no tiene título, pero sí tiene imágenes o viñetas de distintos tamaños, un eslogan o mensaje, datos informativos y un emisor. Y finalmente, tenemos un diseño de afiche muy parecido al primero, en el que, por ejemplo, las imágenes están una al lado de la otra. Obviamente, ustedes pueden elegir el diseño que más les guste de acuerdo a la información
que quieran brindar. Veo que el afiche tiene elementos que son propios de este tipo de texto. El texto, la imagen y el color están siendo usados para llamar la atención del lector. Así es, Yanira. Ya que acabamos de ver qué características tiene un afiche, podemos empezar con la aventura de crear uno. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para esto, Yanira? Tendríamos que planificar nuestro afiche, profesora. Pero antes de empezar con eso, tenemos que ir a una pequeña pausa. Chicas y chicos, no se vayan, que al volver empezaremos con el planteamiento de nuestro afiche. Domingo a las 6 de la tarde. Secundaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes de la pausa, íbamos a empezar con la planificación de nuestros afiches. Estaba revisando por última vez los dos ejemplos que vimos, para darme una mejor idea de qué deberíamos hacer. Nuestro primer paso va a ser planificar nuestro texto. Exactamente, Yanira. Como bien sabemos, la planificación es un proceso muy importante y necesario, ya que nos ayuda a tener más claridad. Asimismo, nos permite tomar decisiones sobre la forma y el contenido que tendrá nuestro texto antes de que éste sea escrito. Y aquí es donde debemos tener en cuenta algunas cosas, como quién será nuestro lector o destinatario, de qué se hablará o nuestro tema, la estructura, el tipo de texto, los recursos que usaremos y los recursos paratextuales que vimos en los criterios. Efectivamente, Yanira. Primero, chicas y chicos, recuerden que este proceso tiene dos partes: determinar la situación comunicativa en nuestro plan de escritura y organizar nuestras ideas, que luego conformarán el diseño del afiche que vamos a realizar. Empecemos con la planificación, Yanira. ¿Cuál es el propósito del afiche? Diría que es plantear una acción para fomentar o promover un trato igualitario, profesora. Genial. ¿Y cuál es la idea o el mensaje que vas a plantear en tu afiche? La semana pasada identificamos algunas situaciones cotidianas en las que la mujer se enfrenta a barreras sociales, ¿no? Sí, eso vimos. Bueno, en base a eso y a los afiches que hemos revisado en el programa, pensé que, como debemos plantear una acción concreta para las y los adolescentes, esta tendría que ser realista y realizable, además de algo cotidiano. Y gracias a la entrevista que tuvimos la semana pasada con Melissa Vargas, me decidí. La idea que voy a proponer es fomentar un trato igualitario en el deporte y que todas y todos tengamos las mismas posibilidades para practicar los deportes que más nos gusten. Fantástica idea, Yanira. Es una actividad que realizan muchas personas, muchos jóvenes, así que contribuirá a generar una práctica cotidiana que fomente un trato igualitario. Ahora, ¿qué estructura tendrá tu afiche? Según las estructuras que hemos visto hace un momento, y también según los afiches que estuve revisando antes del programa, voy a elegir la que tiene una imagen, un eslogan o mensaje y el emisor. Bien, ahora que textualicemos el afiche, veremos si hay algo más por incluir o mejorar. ¿Qué elementos paratextuales tendrás en tu texto? Dos elementos, las imágenes y la letra que usaré. Para lo primero, estaba pensando en una imagen con chicas y chicos jugando fútbol. Con respecto a lo segundo, pensaba hacer una letra grande y de colores llamativos que pueda atraer lectores con facilidad. Genial. ¿Y quiénes son esos lectores? ¿Quiénes leerán esto? Está dirigido al público en general, además de las y los adolescentes. Entonces, ¿tu registro sería? Coloquial. Quiero que sea muy cercano. Exactamente. Bien, Yanira. Ya que veo que tienes esto bastante claro, podemos empezar a organizar nuestras ideas de acuerdo a la estructura que estás elaborando. Bueno, profesora, había dicho que quería una imagen, un eslogan o mensaje en el afiche y el emisor. Correcto. Vamos a organizarlo en base a lo que acabas de mencionar entonces. Muy bien. Como vimos, las imágenes son muy importantes en un afiche, porque son lo primero que llama la atención de los lectores. Así que quiero poner una que esté relacionada al mensaje que voy a transmitir. La imagen de dos adolescentes, una chica y un chico jugando fútbol, funciona porque representa la idea de que las chicas y los chicos pueden practicar los mismos deportes y jugar juntos. Es habitual notar estereotipos en deportes como el fútbol, que tradicionalmente lo asocian como un deporte exclusivo de los hombres, y el vóley como exclusivamente destinado a las mujeres. Pero todo eso está alejado de la realidad. En nuestro país,
existe una selección de fútbol femenino y una de vóley masculino. No permitamos barreras ni en el deporte, ni en los trabajos, ni en las carreras, ni en las actividades que realizamos. Completamente de acuerdo contigo, Yanira. Esta clase de estereotipos o barreras sociales generan comentarios discriminatorios a las personas. Muchas veces recortan las oportunidades. En este caso de practicar el deporte que más feliz te haga. Sí, sobre todo porque yo recuerdo que de pequeña jugaba con mis vecinos y compañeros de colegio con equipos completamente mixtos. ¿Ves? Esa es otra prueba de que estos estereotipos no deberían mantenerse. Un deporte sin estereotipos nos une, nos permite compartir. ¿Qué otra idea podemos ir organizando en la estructura del afiche? Creo que lo más importante va a ser el eslogan, profesora. Según la situación que describí, debo colocar una acción concreta que fomente un trato igualitario entre todas y todos. Claro, chicas y chicos, recuerden que aquí estamos consignando una acción concreta para fomentar el trato igualitario. Yanira lo está haciendo desde un lado deportivo. Pero ustedes pueden plantear su acción desde cualquier otro ámbito, una acción para fomentar en sus hogares, en sus grupos de amigas y amigos, en redes sociales, en el colegio, en su distrito, comunidad, en nuestro país en general. Sí, no porque yo esté haciendo mi afiche relacionado a los deportes, significa que ustedes no puedan hacerlo sobre sus hogares, amigos, las actividades cotidianas o sobre cualquier tema en realidad. Exacto. Nos falta una cosa más. ¿El emisor? Así es, Yanira. Solamente debes colocar tu nombre. De acuerdo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Con estas ideas plantearemos la primera versión de nuestro afiche. O sea, vamos a plasmar en palabras, frases u oraciones las ideas que hemos planificado. Bien, profesora. Creo que por eso es importante que no dejemos pasar nunca el proceso de planificación, ¿no? Las decisiones que tomamos ahora están guiando cómo escribiremos la primera versión de nuestro afiche. Efectivamente, Yanira. Ahora plasmemos todo lo planificado en la estructura de nuestro afiche, que vemos ahora mismo en pantalla. ¿Qué se te ocurre? Pues como expliqué, aquí iría la imagen que plasmaré en el afiche. Como es nuestra primera versión, creo que dibujarla con un lápiz sería un buen inicio. Luego puedo preocuparme por agregarle colores más llamativos. Eso va a ser muy divertido de hacer. Bien, de acuerdo. ¿Qué más? En cuanto al eslogan o mensaje, ya que debe ser una acción concreta, pensé en fomentemos actividades deportivas igualitarias entre hombres y mujeres. Aquí el texto tendría que ser grande para que sea llamativo. Con eso trataría de fomentar que quienes me lean tengan en cuenta la importancia de fomentar actividades deportivas pensando en todas y todos. Esto no solo podría pasar en los deportes, sino que debería ocurrir en todas las áreas, como vimos la semana pasada. Podría ser en actividades del hogar, en juegos virtuales, la conformación de grupos y en todo. Poco a poco fomentemos que esto se logre en todos los espacios. Bastante acertado, Yanira. Por eso, esta experiencia busca fomentar acciones como las que has propuesto. Ya solo te falta una cosa. ¿Qué es? El emisor, profesora. Esto era el final de mi afiche debajo de todo. Estupendo, Yanira. Ya tienes tu versión preliminar del afiche. Chicas y chicos, como pudieron ver hasta ahora, para crear un afiche como este, debimos seguir un proceso. Primero, para iniciar el proceso de escritura y a partir de los criterios de evaluación, realizamos el proceso de planificación de nuestro afiche. Gracias a ello, tuvimos una visión más clara de cómo debería quedar nuestro producto final y cómo organizar nuestras ideas y determinar aspectos como los elementos paratextuales, que actualmente pueden ver en una primera versión. Esta primera versión será revisada y publicada en el siguiente programa. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me agradó bastante, profesora. No puedo esperar a mostrarles mi afiche final a mi familia y amigos. No es necesario que esperes a tenerlo terminado, Yanira. Podrías hacerlo después del programa, de tal manera que ellos y ellas te puedan dar puntos de vista sobre qué puedes mejorar o comentarios sobre qué les parece tu afiche y lo que estás proponiendo en pro de la igualdad. Chicas y chicos, ustedes podrían hacer lo mismo. De acuerdo, profesora.
Creo que se lo mostraré a mi mamá más tarde, para saber qué opina de mi avance hasta ahora. Antes de terminar el programa, para ir con ella, tenemos 2 preguntas de las chicas y los chicos en sus casas. Vamos a oírlos. Bien, la primera pregunta viene de Cielo desde la ciudad de Lima. Hola, cuando escribo un texto solo con palabras, puedo lograr coherencia con él. ¿Cómo hago lo mismo con un afiche si este tiene un texto bastante breve y distintos elementos que conforman su estructura? Buenísima pregunta, Cielo. En primer lugar, creo que sería conveniente recordar que la coherencia y la cohesión se relacionan con el desarrollo de un tema sin contradicciones o vacíos de información, y no necesariamente con que el texto sea extenso en su redacción. Ahora, esto llevado a un afiche como el que estamos haciendo y como el que te genera dudas, se logra revisando que los elementos del mismo estén relacionados al tema abordado y a la situación comunicativa. En otras palabras, las imágenes y el eslogan de tu afiche deben ser coherentes en el sentido de que contribuyen a plantear la misma idea sobre el mismo tema. Si es que veo que no lo hacen, tenemos un problema de coherencia en los elementos del afiche y debemos replantearlo, pues es posible que la imagen no refleje el mensaje o el mensaje no se vea reflejado en la imagen y nuestro afiche pierda unidad. Profesora, la última pregunta viene de Cleverson. Hola Yanira, hola profesora. Cuando nos toca empezar con la revisión de nuestros afiches, ¿el proceso es el mismo que con los otros textos que hemos escrito? Gracias. Sí y no, Cleverson. Sí, porque como con cualquier texto, tenemos que seguir los criterios de evaluación que tenemos y revisar si nuestro afiche cumple con ellos. Y no porque revisamos algunos elementos distintos como las imágenes, el color o el diseño mismo del afiche, entre otras cosas. Pero el proceso de revisión es infaltable, permanente y necesario para reflexionar en torno a si logramos o no el propósito que nos propusimos con este y cualquier texto. Profesora, gracias por ayudarnos el día de hoy. Y gracias por responder a las preguntas de las chicas y los chicos en sus casas. No te preocupes, Yanira. Hasta luego, chicas y chicos. No se olviden de hacer sus primeras versiones de afiches para revisarlos en el siguiente programa. ¡Nos vemos pronto! Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos hasta ahora en esta experiencia de aprendizaje. Espero que el programa de hoy les haya gustado tanto como me gustó a mí. Hoy dimos nuestro primer gran paso para tener nuestros afiches que fomenten el trato igualitario entre las y los adolescentes. Ya nos falta casi nada para publicarlo y poner nuestro granito de arena para eliminar los estereotipos y barreras sociales. Como dijo la profesora antes de irse, ahora les toca a ustedes. El reto de hoy es que planifiquen y escriban la versión preliminar de sus afiches.